124. Síntesis. No hay que dejarse ofuscar por la riqueza casi ilimitada de hierofanías vegetales. Su profusión y su variedad morfológica se reducen fácilmente a una estructura coherente. Recordemos algunos de los hechos que acabamos de citar. Es evidente que la principal diferencia, por ejemplo, entre el árbol cósmico y la procesión del árbol de mayo, estriba ante todo en la diferencia de modalidad existente entre un ideograma cosmológico y un ritual. El rito se realiza en fórmulas distintas de las de un ideograma, un mito o una leyenda, pero todas estas fórmulas expresan una misma verdad. La vegetación es la manifestación de la realidad viviente, de la vida que se regenera periódicamente. Los mitos de los árboles antropógenos, los ceremoniales primaverales de la vegetación, las leyendas sobre el origen de las plantas medicinales o sobre la transformación en plantas de los héroes de los cuentos, etc., no hacen sino expresar, simbólica o dramáticamente, una misma afirmación teórica. La vegetación encarna o significa o participa de la realidad que se hace vida, que crea incesantemente, que se regenera, manifestándose en un sinnúmero de formas sin agotarse jamás. El hecho de tocar un árbol para quedar encinta o para proteger al recién nacido implica una cierta concepción global de la realidad o de la vida incorporada a la vegetación, concepción que va implicada también en el ideograma del árbol cósmico o en los mitos del árbol de la vida. En uno y otro caso, la vida se manifiesta a través de un símbolo vegetal, lo cual equivale a decir que la vegetación se convierte en una hierofanía, es decir, que encarna y revela lo sagrado en la medida en que significa algo distinto de ella. Un árbol o una planta no son nunca sagrados en tanto que árbol o planta. Llegan a serlo en cuanto participan de una realidad trascendente, en cuanto significan esa realidad trascendente. Por su consagración, la especie vegetal concreta, profana, se transustancia para la dialéctica de lo sagrado. Un fragmento, un árbol, una planta, equivale al todo, al cosmos, la vida. Un objeto profano se convierte en hierofanía. Yggdrasil simboliza el universo, pero cualquier encina podría llegar a ser sagrada a los ojos de los antiguos germanos si participaban de ese estado arquetípico, si repitiese a Yggdrasil. Asimismo, para los altaicos, cualquier abedul se convierte por la fuerza de la consagración en el árbol del mundo. Al escalarlo ritualmente, ceremonialmente, el chamán se eleva en realidad a través de los distintos cielos. Los llamados cultos de la vegetación son, pues, algo mucho más complejo de lo que su nombre pudiera dar a entender. A través de la vegetación es la vida entera, es la naturaleza la que se regenera en múltiples ritmos y a la que se honra, promueve y solicita. Las fuerzas vegetativas son una epifanía de la vida cósmica, en la medida en que está integrado en esa naturaleza y cree poder utilizar esa vida para sus propios fines. El hombre maneja los signos vegetales, el mayo, la rama vernal, el matrimonio de árboles, etc., o los venera, árboles sagrados, etc., pero nunca ha existido una religión de la vegetación, un culto dirigido exclusivamente a las plantas o a los árboles. Junto a la veneración y al manejo ritual de la vida vegetativa, ha habido siempre, aun en las religiones más especializadas, por ejemplo en las religiones de la fecundidad, una veneración y un manejo ritual de otras fuerzas cósmicas. Lo que se conoce con el nombre de cultos de la vegetación son más bien rituales de las distintas estaciones, que en ningún caso se explican por una simple hierofanía vegetal, sino que están encuadrados
en contextos infinitamente más complejos que envuelven la totalidad de la vida biocósmica. A veces es incluso difícil separar los elementos vegetales de los elementos cultuales referentes a la Tierra Madre, al Eros, al culto a los antepasados, al Sol, al Año Nuevo, etc. En nuestra exposición los hemos entresacado y los hemos presentado aislados para hacer más patente la estructura de las hierofanías vegetales, pero, como ocurre siempre con la experiencia religiosa arcaica, esas distintas hierofanías, vegetación, tierra madre, eros, etc., se presentan juntas y organizadas ya en cierto modo en sistema. Al utilizar los símbolos vegetales y al venerar un signo vegetal, el hombre significa la vida en todas sus modalidades, la naturaleza en su infatigable y fecundo trabajo. Estas referencias a la vida y a la naturaleza no deben entenderse como una experiencia panteísta, como un contacto místico con la vida cósmica, porque como hemos tenido ocasión de ver, no es el fenómeno natural de la primavera, el acontecimiento cósmico en sí mismo, lo que motiva los rituales primaverales, sino que, por el contrario, es el ritual el que significa, el que confiere una significación a la aparición de la primavera. Son el simbolismo y el ritual los que hacen patente la regeneración de la naturaleza y el comienzo de una vida nueva, es decir, la repetición periódica de una nueva creación. No hemos aludido en esta rápida exposición a los llamados dioses de la vegetación, por la sencilla razón de que esta denominación se presta a penosos equívocos. Porque si bien es verdad que hay epifanías vegetales de ciertas divinidades, difícilmente podrían, en cambio, reducirse éstas a mera hierofanía vegetal. Esos dioses revelan siempre más de lo que revela una hierofanía vegetal. Su forma, su destino, su modo de ser rebasan la simple revelación de la realidad viva, de la vida que se regenera periódicamente, etc. Para entender bien lo que puede ser un dios de la vegetación, es preciso saber antes qué es, en realidad, un dios. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @ audiolibro humano.